Vamos a comenzar la sesión de hoy, la primera sesión, Gastronomía Verde, que hemos puesto aquí con una cita de Columela, ¿no?, de nuestro autor estrella, emblemático. Sin agricultores es evidente que los hombres no pueden subsistir ni comer. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y vamos a empezar con la intervención de nuestra compañera de la universidad, María Isabel Berruga Fernández, que es catedrática de producción animal en la Escuela de Ingenieros de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes y de Tecnología. Eso es. Acabamos de cambiar el nombre para hacerlo más largo. Sí, sí. Es directora del Instituto de Desarrollo Regional de la universidad y trabaja en calidad alimentaria, ¿no? Y por eso, pues, entre otras cosas, por todo su trabajo y su trayectoria, está hoy con nosotros. Se ha dedicado al queso, a los lácteos, entre otras cosas, y nos va a hablar sobre si una semilla puede salvar un queso. Adelante, pues nada, Isabel. Avísame, te pido por favor que me avises cuando lleve 25 minutos hablando, sí, para que no... Bueno, igual, a lo mejor es mejor que me quede sentada. Por cuestiones... ¿Puede ponerse de pie? Venga, no, ¿Le podéis dar un micro? Me contengo. Sí, porque así puedo señalar con el ratón. Bueno. Si no, al estar de pie me tengo que estar moviendo. Bueno, Perfecto. Pues nada, pues eso, pues una semilla al salvar un queso. Bueno, en primer lugar, Teresa, gracias por invitarme a estas jornadas, que bueno, son las primeras y me parece que van a seguir, porque me parecen muy interesantes. Y nada, bueno, pues yo voy a contar un poco una historia, ¿eh? No le voy a dar un calado muy científico, aunque voy a poner algunos datos y algunas cosas en inglés, pero lo que quiero fundamentalmente es contar cómo, trabajando en producción animal, lo que dice Columela, se aplica también no sin la agricultura y la ganadería, habría que incluir a la ganadería también, cómo trabajando en producción animal y trabajando con lácteos, la investigación y nuestra línea de investigación da un giro y empezamos a trabajar con productos vegetales, y ahora casi son más importantes los productos vegetales en nuestro laboratorio que los lácteos, pero trabajan o los usamos conjuntamente. ¿Vale? Bien. Todo empieza con un problema. Llevamos muchos años trabajando en el mundo lácteo, con queserías, participando con queserías y pues visitando a unos queseros, visitando a otros queseros, pues vamos descubriendo los problemas que van encontrando en sus tareas de producción de quesos. Y bueno, pues nos encontramos problemas como esta fotografía de aquí, la de la derecha, pues es un queso que tiene una hinchazón temprana que se llama, por coliformes, una leche que no es de muy buena calidad. Cuando se hacen quesos cuya leche no se pasteuriza, no se trata térmicamente, pues se contaminan. Y estos microorganismos pues tienen el medio ideal para crecer, para producir gas. Pues son microorganismos que utilizan la lactosa, que es el azúcar de la leche, y producen gas. Pero nos encontramos también queseros que tienen estos problemas, que se llaman hinchazones tardías por butíricos. En la alimentación de los animales lecheros pueden ir unas pequeñas esporas de unos microorganismos, bacillus fundamentalmente, clostridios, que son esporulados, que son resistentes al calor, que el tratamiento térmico no los elimina, el que se les da a los lácteos, y que cuando se dan en el paso del tiempo condiciones idóneas de poco oxígeno durante la maduración, son problemas que aparecen al final de la maduración, con lo cual el coste o las pérdidas para los queseros son importantes porque tienen ahí inmovilizado un material hasta que sale mucho tiempo y luego no lo pueden vender porque se aparecen estos problemas. Estos microorganismos en condiciones de anaerobiosis empiezan también a desarrollarse, germinan y empiezan a producir mucho gas. No son microorganismos patógenos, no son microorganismos que nos vayan a producir un problema sanitario a las personas, pero evidentemente esto una industria no lo puede vender. Pues este era un problema que nos planteaban. Otro problema que aparece en la industria quesera pues son los mohos. La imagen de la izquierda muchas veces nos pasa incluso en la nevera, que tenemos un trozo de queso, cuanto más fresco, más fácil es que nos aparezcan, pero nos aparece también en los curados y nos empiezan a aparecer manchitas de colores que son mohos. Esto los queseros lo ven y evidentemente pues no hay ningún problema. El problema aparece cuando empiezan a aparecer problemas de contaminaciones de este tipo. Mohos que crecen dentro del queso, el queso está
entero, ¿no? Y no los podemos detectar. En este, por ejemplo, sí, aquí hay un picado, y da lugar después a estos problemas. Esto los queseros lo llaman, en forma coloquial, coqueras, y pues no sabíamos cuál era la dimensión de este problema hasta que empezamos a hablar con ellos. Más problemas, pseudomonas, también nos pasa muchas veces que si dejamos, sobre todo los quesos frescos, los dejamos en unas condiciones poco adecuadas, pues empiezan a aparecer estas coloraciones azules, verdes, incluso amarillas fluorescentes, ¿no? Algunos microorganismos, como hay géneros, dentro del género Pseudomonas, esto lo provoca Pseudomonas, pues dentro del género Pseudomonas hay algunos que se llaman Pseudomonas fluorescens, porque incluso dan coloraciones fluorescentes. Y hay muchos más problemas en la industria quesera. ¿Y qué tienen en común todos estos problemas para la quesería? Pues que todos ellos están causados por microorganismos. Pseudomonas, coliformes, microorganismos esporulados, mohos. Aquí hay una representación de los 4 problemas que he mostrado. Y cuando surgió toda esta problemática, pues preguntamos a los queseros qué porcentajes de pérdidas podían tener por estos problemas, y descubrimos que entre un 5 y un 10% de los quesos que se producen sufren contaminaciones por mohos y pueden ocasionar pérdidas. Pero es que en el caso de Pseudomonas pueden llegar hasta el 30% estos problemas de pérdidas. Claro, esto a nosotros nos planteó un problema nos hizo un planteamiento de, bueno, ¿y cómo podemos resolver esto? Y lo primero que hicimos fue preguntar, ¿y cuáles son las soluciones actuales? Para que no crezcan mohos en la corteza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hace la industria? La industria utiliza lo que veis aquí, recubrimientos, plásticos, acetatos de polivinilo, estos son plásticos, todos los quesos que llevan una corteza de un color, que no es pimentón, algunos llevan pimentón, pero coloraciones grisáceas, negras, etcétera, incluso marrones, son recubrimientos plásticos. Recubrimientos que además se acompañan o en los que se vehiculan sustancias como la natamicina, que es la única sustancia antibiótica autorizada para su uso en corteza en la industria quesera, y que es un antibiótico. Es un antibiótico y podría generar resistencias antimicrobianas, que pues sabemos que es un problema importante. Para el tema de las hinchazones tardías se utiliza habitualmente, es frecuente utilizar en la industria, añadir a la leche antes de la elaboración del queso esta enzima, la lisocima, o sales antibutíricas, que son nitratos, sales de nitrato, pues que también tienen sus problemáticas. Por ejemplo, en el caso de las enzimas antibutíricas, la lisocima es una enzima que se extrae de la clara del huevo, y claro, pues la clara del huevo puede tener un problema importante en la salud de los consumidores, porque es uno de los principales alérgenos que tenemos en la alimentación. Pero es que en el caso de las sales antibutíricas, el E252, en el queso, durante la maduración, las proteínas se van hidrolizando y se van produciendo aminas secundarias y terciarias, es algo normal, y en contacto con las sales de nitrato pueden dar lugar a las nitrosaminas. Y las nitrosaminas, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya nos ha dicho desde hace mucho tiempo y lo viene ratificando continuamente, que las nitrosaminas pueden originar un problema de salud para todos los grupos de edad de la población, y fundamentalmente por su carácter carcinogénico. Entonces, eso es un problema. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a consumir queso y estar atentos al etiquetado, porque podemos encontrar, pues, por ejemplo, este queso, que es un queso al romero, decimos, uy, qué bien, un queso al romero, me podré comer la corteza porque es un queso al romero, me podré comer el romero. Pero hay que tener mucho cuidado y leer la etiqueta. La natamicina, en esto lo he sacado, no he querido poner marcas, pero está tal cual así en la ficha técnica del producto en Internet, manteca de cerdo y romero, algo comestible, pero le acompaña la natamicina para que no crezcan los mohos y evidentemente ya deja de ser apto para ser comestible, porque lleva un antibiótico. Pero es que además lleva lisocima para que no se hinche el queso, con lo cual, pues este queso, que aparentemente es un queso natural, pues tenemos que siempre fijarnos en el etiquetado. Yo insisto mucho también a mis alumnos siempre, etiquetas, leer lo que pone en la etiqueta, porque la etiqueta es importante. Pues aquí un queso de oveja semicurado, pues hay que leer la etiqueta, aunque sea la letra pequeñita. Yo muchas veces me llevo la lupa.
Conservante 252, lleva sales antibutíricas, sales de nitrato. Y nos lo dice, corteza no comestible, es obligatorio en el etiquetado decir que la corteza no es comestible, pero también lleva lisocima, aunque no lo he subrayado, también lleva lisocima. ¿Esto que es una cuña de queso? Pues yo leo y digo, recubrimiento de corteza natural, digo, ay, qué bien, me puedo comer la corteza, es un queso al romero, me puedo comer la corteza, lleva manteca, pero si sigo leyendo, me pone 235, natamicina, y me dice corteza no comestible. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esto era un poco un inciso para entender por qué toda esta problemática que tiene el sector quesero y toda esta problemática que puede ocasionar el uso de las soluciones que actualmente hay para abordar estos problemas, pueden afectar a la seguridad alimentaria, pueden afectar a la salud de los consumidores. Y por eso, pues nosotros pensamos, y si buscamos alternativas naturales que puedan evitar el crecimiento de estos microorganismos. Y claro, ¿en qué pensamos? Pues lo primero que pensamos fue en las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas tienen propiedades antimicrobianas, que se usan tradicionalmente, ayer estuvisteis hablando seguramente de las plantas aromáticas, se usan tradicionalmente porque tienen una serie de compuestos, aquí he puesto una representación de 4, pero hay muchísimos, que tienen capacidad de inhibir el crecimiento de los microorganismos. Como trabajamos en leche, somos de producción animal, pues dijimos, bueno, ¿y si le damos de comer a las ovejas plantas aromáticas? ¿Qué puede pasar? ¿Conseguiremos reducir el crecimiento de estos microorganismos? ¿Conseguiremos eliminar estos microorganismos en la leche y después en el queso? Y planteamos un proyecto europeo además, que tuvo financiación de la Unión Europea y que tuve el honor de coordinar, en el que planteamos el uso de semillas de plantas aromáticas y de hojas de plantas aromáticas y de aceites esenciales de plantas aromáticas en la alimentación o en la elaboración de derivados lácteos. Y lo que vimos, este es un ejemplo, usando, no puedo dar los nombres de las plantas por protección por derechos de propiedad de las empresas que trabajaban en el proyecto, pero lo que vimos es que compuestos como, por ejemplo, el limoneno, el pecimeno, que se sabe que tienen actividad, estaban en la planta, pasaban a la leche y pasaban al queso. Y conseguíamos transferir esos compuestos de interés al queso. ¿Vale? Estaban, pero tenían efecto. Bueno, pues también lo que hicimos fue contaminar esos quesos que habíamos elaborado con la leche de esas ovejas y contaminarlos a propósito, y encontrábamos plantas que conseguían retener o reducir el crecimiento de estos microorganismos. Y dijimos, bueno, pues hemos encontrado plantas de interés. Y además, pues encontramos también que incorporando pequeñas cantidades de aceites esenciales en la leche, conseguíamos reducir también el crecimiento de Clostridium, de los clostridios, de los microorganismos que producen hinchazones, de los microorganismos butíricos. Por ejemplo, pues con algunas semillas de plantas aromáticas e incluso con algunas hojas no encontrábamos crecimiento, a pesar de que la leche portaba microorganismos de forma natural. Pues eso nos pareció muy interesante. Hicimos transferencia a queserías, hicimos transferencia incluso a fabricantes de piensos con estas plantas para que hicieran sus formulaciones. Pero con los mohos no conseguíamos todavía reducir completamente el crecimiento o las contaminaciones. Y dijimos, bueno, ¿y si cambiamos el chip y en lugar de hacer un abordaje por dentro, hacemos un abordaje por fuera? Intentamos eliminar la presencia de estos mohos creando recubrimientos que no sean plásticos, que puedan ser comestibles, que sean naturales y que puedan ser comestibles. Y como está muy de moda la economía circular, el aprovechamiento de subproductos, dijimos, y vamos a ver si podemos aprovechar subproductos para obtener estos beneficios. Entonces, durante la elaboración de las esencias de una planta se aprovecha entre el 1 y el 10% únicamente para obtener los aceites esenciales. El resto es material vegetal que se desecha o se usa para compost, etc. Y pensamos que este material vegetal podríamos extraer todavía compuestos, sobre todo compuestos fenólicos, que pudieran tener cierta actividad para inhibir el crecimiento de los mohos. Por otro lado, también sabemos, y se está utilizando en la industria alimentaria mucho, el quitosano, que es una sustancia que se extrae de las cáscaras de gambas, camarones, etc., de crustáceos, ¿no? Entonces, pensamos que podíamos, de alguna manera, hacer algún recubrimiento comestible, porque el quitosano es comestible, está autorizado, utilizando alguna planta, utilizando esa materia vegetal que queda después de la destilación de las esencias,
para hacer algún recubrimiento que pudiera tener cierta actividad antifúngica. Y eso es lo que hicimos en el laboratorio y conseguimos reducir, esto es un queso control y este de aquí es un queso tratado con nuestro recubrimiento, y conseguimos reducir ligeramente el crecimiento de estos microorganismos. Bueno, pero queríamos seguir estudiando y trabajar en esto, abordando todavía más o buscando otras fuentes de sustancias antimicrobianas y buscando otras fuentes para hacer esos recubrimientos, porque el quitosano viene de los crustáceos y hay mucha gente que es alérgica también a los crustáceos. Entonces, pues, esta no es nuestra vía, Vamos a ver si encontramos algún vegetal. Por cuestiones de salud, yo llegué a conocer la chía, las semillas de chía. Tengo aquí un botecito, si luego lo queréis ver. Estas semillas de chía son muy pequeñitas, son preciosas. No hay dos semillas de chía idénticas, son súper bonitas. Esto está muy ampliado. La chía es una planta también, pues como viene de la familia de las salvias, salvia hispánica, y es fantástica porque tiene un valor nutricional interesantísimo. Tiene muchísimos ácidos grasos poliinsaturados, es muy rica en proteínas digestibles, con un alto contenido en aceites esenciales, tiene mucha fibra dietética, mucha fibra soluble, muy rica en minerales, tiene más calcio que la leche, por ejemplo, y es muy rica en compuestos antioxidantes. Por poner un ejemplo, las fuentes originales de omega 3 son los pescados, los aceites y los pescados azules, ¿no? Pues la semilla de chía tiene mucho más alfa-linolénico que pueda tener cualquier pescado. Tiene muchas proteínas, como decía, es muy rica en fibra y tiene mucha fibra soluble. Y esta fibra soluble sirve para formar mucílago. Y sirve para espesar, y se está utilizando ya a nivel tecnológico como espesante, como reemplazante de la grasa, como texturizante, y pensamos, podemos usarlo como recubrimiento, y ahí es cuando empezamos a trabajar. Esto sería una chía hidratada, pues todo ese líquido que se ve alrededor, que es como una gelatina, es el mucílago que se va generando, pues con un proceso de extracción en el laboratorio. Lo vamos obteniendo, fijaros, con una pequeña cantidad de chía y un poquito de agua conseguimos toda esa formación de gelatina o gel. Y como tiene tanto aceite, y el aceite es muy interesante desde el punto de vista comercial y tiene un precio muy alto en el mercado, evidentemente no íbamos a usar la semilla de chía tal cual y desperdiciar esas propiedades. Lo que decidimos fue utilizar el subproducto de la extracción del aceite. Pues vamos a ver si somos capaces de obtener mucílago de semilla de chía extrayendo de esa harina desgrasada, ese mucílago. ¿Seremos capaces? ¿No seremos capaces? ¿Podremos hacer recubrimientos? Y pudimos hacer recubrimientos y, de hecho, estos recubrimientos tienen mejores propiedades que los recubrimientos que se obtienen directamente de la semilla, con lo cual, fantástico. Obtenemos recubrimientos que protegen frente a la luz ultravioleta y, además, protegen mejor frente a la luz, al rango visible que los que obteníamos con la semilla entera. Entonces, eso era muy interesante porque podíamos aprovechar sus productos. Perdona, me había puesto la alarma yo para no pasarme. ¿Vale? Además, hacemos unas películas que son muy elásticas, que las podemos elongar y dijimos, bueno, nosotros queremos recubrir quesos, pero es que a lo mejor podemos hacer bolsas. Podemos hacer bolsas que sean biodegradables y que se disuelvan después en la naturaleza, se biodegraden, y conseguimos elongarlas muchísimo sin que se rompieran. O sea que son interesantes, tienen propiedades interesantes. Y entonces pensamos, bueno, pues ya tenemos un recubrimiento nuevo, que no es el quitosano. Vamos a ver si podemos incorporarle dentro aceites. Y probamos a incorporarle aceites de orégano y de ajedrea, que sabemos que son muy potentes. Probamos a hacer estos recubrimientos y lo conseguimos. Y conseguimos, donde ponemos un recubrimiento en una placa donde hemos puesto mohos, conseguimos que alrededor no crezcan los mohos. Eso, además, bueno, esta es una imagen a microscopio electrónico donde se ve cómo el aceite, en esta de aquí abajo, cómo se distribuye el aceite a lo largo del recubrimiento. Pero lo importante, lo que se hace en el laboratorio está muy bien, pero lo importante es que luego en la práctica se funcione. Y lo importante es que teníamos quesos que elaborábamos en nuestra quesería y dejábamos en las cámaras. Cuando no les dábamos recubrimientos se nos contaminaban, y cuando utilizábamos estos recubrimientos de semilla de chía con aceites esenciales, conseguíamos que o creciesen muy poco o no creciesen nada. Esto sería un no control con un recubrimiento comercial de lo que nos venden los fabricantes.
Me quedan 2 diapositivas para terminar. Otra cosa. La semilla de chía nos pareció muy interesante, pero no nos queríamos quedar solo con la semilla de chía y ahora estamos indagando o buscando otras fuentes que nos sirvan para hacer recubrimientos y siempre pensando en aprovechamiento de sus productos. Aquí está el membrillo, Cydonia oblonga, que lo conocemos porque lo consumimos así, ¿verdad? Fundamentalmente así. ¿Vale? Pero para hacer membrillo lo que hay que hacer es quitarle el corazón, quitarle la piel, ¿no? Luego ya el proceso de elaboración del membrillo con azúcares y demás, pues es el proceso que lleva, muy rico en pectinas, pero se generan subproductos. Nada más entrar el membrillo a la fábrica, lo primero que hacen es que lo lavan, lo pelan y le quitan el corazón. Y esa piel y ese corazón ya para la industria es un problema. Esto está deshidratado, pero esto sería lo que ellos llaman las vinzas, que es pues la mezcla del corazón con la semilla y con la piel. Intentamos trabajar con la semilla únicamente, dijimos, bueno, vamos a trabajar exclusivamente con semilla, que sabemos que funciona como la semilla de chía, que produce mucílago, vamos a extraer, pero no lo vimos muy práctico para la industria, porque esto después hay que extrapolarlo a la industria y hacerle a una industria que esté separando semillas de la pulpa sin poder usar el agua, porque si usamos el agua perdemos el mucílago, es complicado, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando con lo que es el conjunto entero del subproducto y estamos elaborando películas de mucílago para hacer recubrimientos comestibles con esta semilla o con este conjunto de subproducto, con las vinzas de membrillo. Estos son datos que no hemos publicado todavía, primicia, llevamos 3 meses trabajando con esto y esto es la película de mi doctoranda de la semana pasada, de sus primeras películas, que además ya está estudiando también por microscopía electrónica y que ya pues estamos ahí, que nos tiene loca porque no sabemos todavía qué es lo que hay dentro, pues lo tenemos que caracterizar. Pero lo que estamos viendo es que tiene mejores propiedades de impermeabilización frente a la evaporación del agua, de intercambio de gases entre lo que sería después el queso y la atmósfera, etcétera, y estamos viendo que los resultados nos están sugiriendo que también podremos incorporar extractos de plantas con propiedades antimicrobianas dentro de esos recubrimientos. Y ahí es donde está la conexión entre los vegetales, las plantas, las semillas con nuestros quesos. Un poco como resumen de toda la historia, pues podemos decir que las plantas aromáticas, tanto las semillas como las hojas, tienen compuestos activos que funcionan contra los mohos y contra los clostridios y que podríamos usar sus propiedades para combatir las hinchazones tardías y las coqueras que tanto sufren los queseros. Que hay subproductos y residuos vegetales industriales que tienen actividad antimicrobiana antioxidante y que podemos y debemos aprovechar. Es una cuestión de economía circular que está ahora mismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos invitan a ello. Que las semillas pueden ser una excelente fuente de compuestos funcionales, como los ácidos grasos omega 3, eso también lo sabemos, y pueden reemplazar a esos aceites ricos en omega 3 que tradicionalmente se han obtenido del pescado, del mar, y que además pueden ser una excelente fuente de biopolímeros, mucílago en este caso, que es con lo que estamos trabajando, que nos pueden servir para preparar recubrimientos y películas comestibles que se puedan aplicar a los quesos, a las frutas, a la carne o a otros alimentos que puedan tener también problemas de contaminaciones por microorganismos. Nada más, simplemente agradecer con esta frase el trabajo a mi equipo, que sin él yo no estaría aquí dando esta charla, ¿no? Esta frase me encanta, que el trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco comunes. Y nada más, pues también comentar que toda esta investigación que estamos haciendo, que estamos desarrollando ahora, pues empezó con la financiación del proyecto europeo y está siendo financiada también con 2 proyectos nacionales. He intentado ser lo más breve posible porque con 30 minutos no va a parar.